Bueno, hay más información para ustedes sin censura. Gracias a usted que se suma a esta transmisión a través de Facebook Live, en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. A usted que nos está escuchando y viendo a través de nuestra plataforma en YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media, o que nos está escuchando a través de la llamada telefónica que puede hacer al 605-475-0074, 605-475-0074 desde cualquier parte de Estados Unidos, o desde México al 001-605-475-0074. Tres noticias que me llamaron la atención en la nota roja de México. Así las cosas en nuestro país. 3 personas, entre ellas madre e hija, fueron asesinadas por la tarde de ayer en la colonia Polígonos Quinto, en Ecatepec, en el Estado de México, informaron las fuentes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Un tipo mató a su pareja, a su hijastra y al vecino que se había metido a defenderlas. De acuerdo con los reportes, antes de la 1 de la tarde, los residentes de la calle Pinos y Jilgueros escucharon varias detonaciones producidas por arma de fuego, por lo que llamaron a la policía municipal. La pelea de pareja pasó de las agresiones verbales a los golpes, y luego el hombre sacó una pistola y le disparó a su cónyuge, así como a la hija de ella, que intervino en la discusión. Un vecino de las mujeres, al escuchar la pelea, trató de defenderlas, por lo que el hombre armado también accionó la pistola y lo asesinó. El asesino huyó y ahí está el detalle, ¿no? También huyó un abuelo depravado. Esto ocurrió en Coahuila. Fíjese nada más. En Coahuila, las autoridades investigan a un señor de la tercera edad que habría abusado de sus nietas de 3, 4 y 6 años de edad, quien, de acuerdo con testimonios, aprovechó la ausencia de su hija y su yerno para realizar tocamientos sexuales a las menores. José Francisco N., abuelo y presunto agresor sexual, quedó a cargo del cuidado de sus nietas el pasado jueves 12 de enero, mientras la madre y el padre de las niñas se encontraban fuera de casa. Vecinos aseguran que alcanzaron a escuchar algunos gritos de las niñas, pero nadie supo lo que ocurría en la vivienda. Más tarde, una de las vecinas se acercó al domicilio para averiguar lo que pasaba. Solo vio salir a José Francisco, quien a toda prisa inició su huida desde el domicilio ubicado en el centro de Saltillo. Al ver que las niñas se encontraban solas y llorando al interior de la casa, la señora que presenció la salida del abuelo ingresó y auxilió a las 3 niñas, así como se encargó de comunicarse con los padres para que acudieran de inmediato a su casa. Los padres de las niñas llevaron a las menores a una clínica del IMSS, donde se les informó que fueron víctimas de tocamientos indebidos, por lo cual se dio aviso a las autoridades. Y en otro caso que ocurre en Guanajuato, 3 niños murieron. 3 personas murieron, hijos de este señor acusado de los asesinatos, en un caso que está súper complicado. Y le agradezco a los colegas de zonafranca.mx, allá precisamente en Guanajuato, que nos ayuden a contar la historia, porque le han dado seguimiento, y se complica más con el testimonio de la esposa de este humilde velador acusado del asesinato de sus 3 hijos. Le agradezco a mi colega Carmen Martínez de zonafranca.mx que se enlace con nosotros para que nos dé los detalles de este caso. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por contactarnos. Pues sí, este es un caso que ha impactado mucho a los guanajuatenses y que, bueno, ya ha estado cobrando también fuerza a nivel nacional e internacional por la gravedad del asunto. Déjame hacer como un pequeño recuento. Esto ocurrió pues durante las primeras horas del sábado en una finca que el señor Antonio, junto con su esposa Juana, cuidaban en una... a pie de carretera, ahí entre la carretera que conduce San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, dos ciudades importantes aquí en Guanajuato. Y bueno, lo que ocurrió, lo que se supo en un primer momento es que hubo un operativo en donde participaron policías ministeriales y fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato. Y bueno, el saldo de este operativo eran 3 niños de 4, 8 y 11 años respectivamente que habían fallecido a balazos.
En las primeras horas nosotros, al igual que varios medios locales, intentamos buscar información oficial. La Procuraduría General de Justicia del Estado no emitió ningún comunicado. Toda la información fue a cuentagotas. Se supo que la carretera se cerró durante 4 a 5 horas por este operativo y bueno, la información era prácticamente nula. Lo que supimos pues fue del fallecimiento de estos 3 niños. No se sabía exactamente qué pasaba, si era un operativo por drogas, si era un operativo por qué situación. Finalmente, el día domingo a las 10:30 de la noche, después de insistencia, después de que se publicó la nota en varios medios ya aquí regionales o locales e incluso nacionales, la Procuraduría General de Justicia del Estado emite un comunicado oficial en donde señala que se detuvo a un multihomicida y mencionaba al señor Antonio Luna, papá de estos 3 niños, como el responsable de haber asesinado a los menores. Según la información que proporcionó la Procuraduría, la señora, la esposa, la señora Juana, era quien señalaba a su marido como el homicida de los 3 niños. Y bueno, este boletín pues iba en un sentido totalmente de triunfalismo de parte de esta autoridad estatal al señalar que se había logrado la detención de esta persona y que incluso se habían asegurado armas largas y drogas. Fue la información oficial, lo que se manifestó el domingo, ya muchas horas después de haber ocurrido esta situación, casi 40 horas después de esta balacera. Y bueno, esta versión contrasta totalmente y radicalmente con lo que la señora Juana Luna, mamá de los 3 niños, relató ya aquí a varios medios de comunicación sobre lo que ocurrió la noche del Carmen, viernes. Sí. Déjame para ir desmenuzando esto. Se Claro. realiza un operativo de las autoridades y coincidentemente resulta que este señor mata a sus 3 hijos. Perdón por que suene hasta medio sarcástico el tono con el que estoy informando. Y en medio de este operativo las autoridades logran el arresto de este señor. Después de tantas horas de no dar información, emiten un comunicado diciendo que la señora señalaba a su esposo como el asesino. Sí, así es. Tal cual esta información, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado, generalmente cuando hace operativos que tienen resultados positivos, porque en caso de que esta información hubiera sido verídica, hubiera sido un caso positivo, ¿no? De tener un multihomicida, emiten esos comunicados casi de manera inmediata. Es más, las autoridades dan información vía Twitter para difundir la buena acción de estas autoridades. En este caso tardaron muchísimo tiempo en emitir el comunicado oficial en situaciones que parecen extrañas, porque si se trataba de un operativo donde presuntamente iban a detener a personas de una banda delincuencial, pues el único detenido fue este hombre que trabajaba como velador. La familia Luna los familiares de Juana y de Antonio señalaron que este hombre pues trabajaba en esa finca como velador desde hace casi 3 años. Es una finca grande que se construyó porque pensaba ser un centro nocturno y finalmente no se le dio el uso, entonces él la cuidaba. Se llevaba a sus hijos y su familia los fines de semana para tenerlos protegidos, justamente para que no les pasara nada, porque es una familia humilde que vive en una zona humilde de San Miguel de Allende. Y ocurre este operativo que anuncia la autoridad estatal. Lo que relata la señora Juana, que es totalmente contrastante con lo que dice la autoridad en su comunicado, es que ellos estaban en la casa y estaban dormidos. Los 3 niños de 4, 8 y 11 años estaban dormidos cuando empezaron a escuchar de pronto balazos. Ellos creyeron que se trataba de un asalto. Y cuando ella toma el teléfono, la señora Juana, para marcarle a uno de sus hermanos y decirle: oye, creo que hay balazos por esta zona, háblale por favor a la policía. Ella hace lo mismo, marca bomberos. Las autoridades del 911 lo que le dicen es que los policías están ocupados porque tienen 8 operativos en la ciudad, pero que de inmediato van a mandar atención cuando se pueda. Nunca les informan que se trata de un operativo, que quienes están dando los balazos a la finca son policías ministeriales, y ellos cuando ingresan a este lugar no se identifican, simple y sencillamente llegan hasta la finca,
claro, antes le dieron de balazos. Ahí también en nuestras notas de zonafranca.mx pueden apreciar la fachada con los impactos de alto calibre que se ven ahí en la finca. Y bueno, cuando entran, estos policías ministeriales entran encapuchados, no se presentan y solamente les dicen pues que los van a matar y preguntan que dónde están los de un grupo criminal. Ellos pues dicen, no, a ver, espérame, pues no hay nadie, solamente estamos nosotros. Lo que comenta la señora Juana es que cuando estos hombres, estos sujetos, entran hasta el baño donde ella se refugiaba con sus niños, que los estaba calmando porque los niños estaban muy asustados, no sabían qué pasaba, el señor, el velador, tenía una pistola, obviamente por su trabajo, tenía una pistola ahí nada más como por defensa personal, un calibre muy chiquito. Los policías le quitan la pistola al hombre. El señor había disparado hacia las escaleras antes, como para defenderse, ¿no? Para asustar si alguien iba a entrar, como para que vieran que estaba armado. Pero los policías le arrebatan la pistola al hombre. Claro, toman la precaución de traer guantes. Les dicen tanto a la señora como a él que se volteen. Los voltean. La señora Juana relata que escucha detonaciones. Y después, sin decirle nada, la arrastran, la tumban al piso, y es cuando ella se da cuenta que hay sangre. Pero bueno, la llevan hasta la planta de abajo, el señor se queda arriba, le regresan la pistola al señor. Antes de que bajaran a Juana, ella se da cuenta que le entregan la pistola al señor Antonio, que le dicen, ten, agárrala. Y bueno, ya una vez con ella está abajo, le empiezan a preguntar de manera pues reiterativa y hostigándola, dime quién mató a tus hijos. Y ella le respondía, es que mis hijos están bien, mis hijos están arriba con su papá. Y le decía, no, tus hijos están muertos. ¿Quién los mató? Los mató tu esposo, ¿verdad? Y ella en su relato cuenta que los policías ministeriales, o esas personas que todavía no se identificaban, traían un teléfono celular con el que intentaban grabar una confesión, una presunta confesión, donde ella, entre la confusión, pues dijera que sí, que su esposo los había matado. ¿Qué te parece, Carmen, si escuchamos parte de estas declaraciones? Claro que sí. De esta señora Claro que sí. Que pues está básicamente diciendo lo contrario a lo que ya habían anunciado las autoridades en Guanajuato. Murieron sus hijos, sus 3 hijos, acusan a su esposo, un humilde velador, de haberlos asesinado. ¿Por qué razón? Pues vaya usted a saber. Escuchemos el relato de esta señora, las declaraciones de esta señora Juana, que le da a los medios de comunicación allá en Guanajuato, en un caso que se complica más y más por lo dicho por las autoridades y por lo que sostiene esta señora, que va diametralmente opuesto a lo que habían precisamente las autoridades anunciado a través de un comunicado de prensa. Claro. Un departamento. No sé, me parece que él le comentó a mi esposo que eran unos muchachos que trabajaban aquí en San Miguel, pero nunca les dijo pues quiénes eran, ni nosotros los conocimos, ni mi esposo. Entonces pues ya, él le dijo, pues tú ya no te preocupes de ese lado, como quiera hay inquilinos, tú ya nada más dedícate a cuidar el salón. Y pues sí, fue todo. Nosotros pues llegamos ese día, ya que pasaron las cosas. Llegamos, abrimos la puerta, fuimos a dejar a mi niño, al chiquito que estaba dormido, y nos salimos a la tienda que está a un costado. Compramos chucherías, todo. Nos regresamos y estuvimos ahí, igual como siempre, viendo la tele. Ya a la hora nos fuimos a dormir. Estábamos dormidos cuando de repente yo escuché un carro y en eso muchos gritos. Entonces mi esposo se levantó rápido y dice, ¿quiénes son? Se metieron a robar. Entonces en eso empezaron disparos, muchos disparos. Entonces nosotros ya no sabíamos qué hacer. Él nos dijo que nos metiéramos al baño. Dice, yo los voy a cuidar, no voy a dejar que nada malo les hagan. Dice, cuida a los niños, enciérrense y no salgan. Y él se quedó en el cuarto, pues, para evitar que alguien entrara. Entonces, fue mucho tiempo el que pasó. Él me dijo, márcale a la policía. Y yo traía mi celular en mi mano, le marqué. Y cada ratito me decía, ya te contestaron. Dije, sí, se marcarles otra vez, ¿a qué horas llegan? No. Marqué muchas veces, le marqué a mis hermanos, a mis cuñadas para que vinieran
ayudarnos. Incluso entre la desesperación yo hasta marqué a bomberos. Yo lo que quería era que llegara gente a ayudarnos, porque no ni siquiera pudimos asomarnos por las ventanas porque disparaban por todos lados, bardas, ventanas, puertas, por todos lados. Entonces lanzaron gases. De hecho, esta información que les estoy dando yo la dije en el ministerio allá, pero no lo anotaron todo. Yo les repetí que faltaba información y me dijeron que es que eso no importaba porque los peritos ya lo tenían anotado. Entonces ya después de eso nos metimos al baño. Cuando mi esposo escuchó que entraron, él disparó hacia las escaleras. Yo disparó para que no entraran. Él estaba cuidándonos a mí y a mis hijos, quería protegernos. En ese momento, pues, los demás le contestaron, le dispararon, y pues él rápido agarró y me dijo que yo creo que ya nos tocaba. Si yo voy a estar con ustedes. Estaba conmigo y con mis niños. Entonces siguieron los disparos. Fue mucho tiempo en que disparaban y golpeaban puertas y vidrios, pero no dejaban de amenazar. Nos decían que nos iban a matar. Decían que nos iba a cargar la chingada. Dijeron, se los va a cargar la chingada, y hasta aquí llegaron, cabrones. Entonces nosotros estábamos muy asustados. Aventaron gas y mis hijos tosieron mucho, y cuando escucharon que tosían empezaron otra vez a disparar. Yo les tapaba la boquita a mi niño para que no respirara. El más chiquito hasta se levantó y brincaba, que le calaba. Y yo le decía, hijo, nos van a escuchar. Y me dijo, ¿quiénes son los robachicos, mamá? Y dije, sí, mi esposo pues lo agarró, lo abrazó. Dijo que no tuviera miedo, que todos íbamos a estar ahí, que no nos iba a pasar nada. Sí, ya viene la policía. Y ya mis niños solamente estaban agachados. En eso, cuando ya entraron al cuarto, quebraron vidrio y dispararon. Dijeron, ya se los cargó la chingada, cabrones. Y ya en eso abrieron la puerta y yo nomás escuché que dijeron, volteen las camas, búsquenlos esos cabrones. En eso dijo, aquí hay otra puerta. Nosotros era donde estábamos, en el baño. Ya de ahí agarraron y me quitaron la pistola a mi esposo. Y yo cuando se la quitaron, yo vi cuando se la quitaron. Jalaron a mi esposo y le dijeron, entréganos esa arma. Y mi esposo se las dio. Y ya entonces a mí me jalaron y me voltearon. Ya no más cuando escuché disparos, pero yo no sabía de quién. Y mi esposo estaba volteado conmigo. En eso le dijeron, ten cabrón, agárrala. Y dice, deténla. Entonces mi esposo pues agarró la pistola. Y ya él nomás se quedó así con la pistola. En eso cuando nos jalaron, yo me caí. Y ya cuando me levanté, yo traía sangre, pero yo no sabía de quién era. Es el relato de los hechos de esta señora para ustedes los medios allá, Carmen, en Guanajuato. Un caso que pues algo tendrá que generar de reacción desde el gobernador para abajo, porque no puede ser posible que esta señora diga que no fue su esposo y en un comunicado de prensa las autoridades digan que sí, que mató a sus 3 hijos. Como que por qué un hombre mataría a sus 3 hijos y por qué la policía allanaría una propiedad sin deberla ni temerla. No. Hay muchos hilos sueltos, Carmen. Sí, claro, la versión de las autoridades aquí de Guanajuato tiene muchas inconsistencias y bueno, mantienen y sostienen e incluso defienden el hecho de que este hombre, el señor Antonio, mató a sus 3 hijos. Ayer el Procurador de Justicia del Estado dio una entrevista también en el municipio de Guanajuato, donde sostiene esta versión, asegura que se tienen las pruebas suficientes para que este señor vaya a proceso legal por el homicidio de sus hijos,
Y durante la jornada también de ayer se realizó la primera audiencia en el Poder Judicial aquí de Guanajuato, donde una jueza determinó que la aprehensión de ese señor Antonio se había hecho de manera legal. Durante hoy van a estar haciendo una nueva audiencia donde se le va a vincular a proceso no por el delito de homicidio. Y bueno, las autoridades insisten en que este hombre asesinó a sus 3 hijos. Y bueno, también comentar que tanto los familiares de estos pequeños, la señora Juana incluso, y bueno, muchos sanmiguelenses están indignados por el hecho. Ayer despidieron a estos 3 niños con la misa de cuerpo completo y luego se fueron hasta las puertas del Centro de Readaptación Social, El Cerezo, donde el señor Antonio está preso, para exigirle a las autoridades que lo liberaran, que le permitieran despedirse de sus hijos, que permitieran ver los féretros y que suelten a Antonio, porque ellos aseguran que es inocente y quienes lo conocen señalan que era un buen padre, que era un papá dedicado, que siempre los acompañaba a la escuela. Pero ¿por qué, de acuerdo a las autoridades, el procurador dice que hay tantos elementos para procesarlo, como que cuál sería el motivo para este padre de matar a sus 3 hijos? Sí, no han dado ningún indicativo del móvil de por qué los tendría que matar. Si hay ahí como ese hueco, esa inconsistencia, si los niños estaban durmiendo con sus padres de manera tranquila, ¿por qué tendría que levantarse a asesinarlos en medio de un operativo? Hay mucha coherencia. Nada más falta con las incoherencias que nos estás contando, Carmen, y les recuerdo que estamos hablando con Carmen Martínez, colega periodista de zonafranca.mx allá en Guanajuato, que están dándole seguimiento a este triple asesinato de 3 niños. Dicen las autoridades que fue el padre, dice la señora, la esposa de este señor arrestado, que fueron las mismas autoridades. Pero lo cierto es que, Carmen, ¿cómo decirlo? Si hay tantos indicios, pues alguna prueba, alguna idea tendrían del móvil. Sí, pero no la hay. O sea, ellos solamente defienden que nada más, o sustentan esta declaración en que la señora lo acusa de manera directa, pero ella ya ha dicho que no. Nada más falta, Carmen, que digan que sí, las pruebas que tienen son las huellas dactilares del señor. Perdón por la sonrisa, pero es que así de ese tamaño, para reírse o para llorar lo de las autoridades, nada más falta que digan que tienen las huellas del señor en la pistola utilizada. Seguramente esa es la versión que van a manejar, porque si él disparó hacia las escaleras, pues va a coincidir una prueba de balística. Esto pues es lamentable porque desde el principio, pues, según el relato que hace la señora Juana, pues se ve como las autoridades reconstruyen este triple homicidio y bueno, todo lo que hacen es para que parezca que el responsable es el señor Antonio, cuando no hay un solo motivo por el que él tendría que haber asesinado a sus hijos en medio de esta noche, en medio de un operativo, en donde no hay lógica para que haya terminado con la vida de sus 3 niños. Ah, caray. Pues mi querida Carmen, te agradezco mucho el reporte, por compartir este audio de la señora Juana. Yo apelo al amor de madre. Y yo diría que, pues no digo que ninguna mujer en el mundo, pero muy pocas mujeres se atreverían a decir una mentira cuando le han matado a sus 3 hijos. Y esta señora declara lo que, ¿cómo le digo? Desmiente lo que las mismas autoridades habían señalado en un comunicado de prensa. De ese tamaño las cosas. Algo tiene que decir, ya no el procurador de justicia del estado, sino el gobernador de Guanajuato, mi querida Carmen, y estemos al pendiente. Yo a la distancia te aseguro que estoy al pendiente de este caso porque me parece macabro. Si se confirma que fue el papá que mató a sus 3 hijos, es dolorosísimo. Pero si se comprueba que fueron las autoridades, es para rayarles, mentarles la madre y colgarlos del palo más alto que encontremos en Guanajuato, mi querida Carmen. Claro, porque no hay certeza con unas autoridades así. En caso de que se compruebe que hayan sido las autoridades, como lo menciona la señora Juana, pues quienes deben procurar la justicia y mantenernos seguros son quienes cometen este tipo de crímenes. Eso sería muy lamentable, ¿no? En cualquier aspecto, este caso es lamentable
Y bueno, vamos a estar pendiente de qué comentan las autoridades aquí en Guanajuato y cómo se va dando el desarrollo de este caso tan triste. Así es, y nada más para aclarar, porque luego no se vayan a dar golpes de pecho algunos. Cuando digo colgar del palo más alto, así se dice en Sonora, cuando se tiene que hacer justicia, y no necesariamente colgar ni de los ya sabe qué, o ni de ahorcar a nadie para que luego no vayan a decir que estoy promoviendo la violencia. No, se refiere a llevarlos a la justicia, a los que se supone deberían de hacer respetar las leyes, de impartir justicia. Mi querida Carmen, a la distancia te mando un abrazo y saludos a todos los colegas ahí en zonafranca.mx, que continúe la labor independiente, honesta de periodismo allá en Guanajuato. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes, hasta luego. Reciba las noticias en la comodidad